Bueno, lo que tengo esta noche son bienvenidas y que Dios las bendiga. Amén. Y ustedes son las privilegiadas porque el que busca a Jehová va a recibir las bendiciones hasta que les sobreabunde. Ustedes son las privilegiadas. La bendición es para los que vinieron, ¿verdad? Amén. Especialmente hoy. Los otros pues ya llegarán en su tiempo, pero los bendecimos de igual manera. Entonces el tema que tengo en la sabiduría es la palabra sabiduría. Y en la Biblia sabemos que la sabiduría, en la Biblia Reina Valera, en 1960, dice que se refiere o se define fundamentalmente como el temor de Jehová. Cuando nosotros tenemos temor a Jehová, no es un temor de miedo, ni de nervios, ni de nada, que ahora ya no le dicen nervios, sino que le dicen el pánico, algo así como. Sí, el pánico. Ataque de pánico. Pero nosotros sabemos que son nervios porque el cuerpo está hecho, todo el cuerpo está hecho de nervios, ¿verdad? Pero nosotros no andamos con ese temor, sino con el temor de Jehová, que es temor reverencial, temor de no hacer lo malo, sino que de temor de agradar a Dios, de no hacer lo negativo para que Dios nos apruebe en su verdad. Siendo Dios el principio del conocimiento. Dice en la Biblia Reina Valera que se refiere y se define fundamentalmente como el temor de Jehová, siendo Dios el principio del conocimiento y es un regalo divino para vivir rectamente. O sea, cuando usted tiene ese temor, usted no va a hacer lo malo, sino que caminar en lo recto para agradar a Dios, tratar de agradar a Dios. Y se describe como una guía protectora y valiosa, superior al oro, que se encuentra principalmente en los proverbios. Usted sabe que el oro es un metal que es apreciado en el mundo entero, pero el oro es algo que brilla, es algo que sobrepasa a la plata, al cobre y a todos estos metales. Entonces, así como el oro, la gente anda encima del oro por buscar el oro, por tener el anillo de oro, por tener las prendas de oro. Pues así nosotros tenemos que tener a Dios como el oro apreciado, más que el oro apreciado, tenerlo por primero en nuestra vida, como ser el primero en nuestra vida, sí. Entonces, dice que en Proverbio 1.7 es el proverbio, dice Proverbio 1.7, el principio de la sabiduría. Y bueno, voy a decir, aunque tengo la Biblia aquí, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, Proverbio 1.7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque de Jehová viene la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Mira pues cómo andéis con inteligencia, no como necios, sino como sabios, dice, exhorta, ¿verdad? Exhorta el rey Salomón, que era el hombre sabio fue el hombre más sabio de esta tierra, el hombre con más sabiduría. Y también, por supuesto, lo dice el apóstol Pablo, que no andemos como necios, sino con la inteligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice Jesús sobre la sabiduría? Jesús es el sabio de sabios, ese es el sabio de sabios, por eso tenemos que tener esa reverencia, ese agradecimiento, esa pleitesía, ese honor, esa gloria, darle toda la alabanza de nuestra boca, todo lo más preciado que esté en nuestro corazón para nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el principio de la sabiduría, Él es el sabio de sabios. Entonces, después de que el rey Salomón era el hombre más sabio de esta tierra, pues Jesús traspasó a la sabiduría porque es el sabio de sabios, rey de reyes, señor de señores, alfa y omega, principio y fin, primero y último. Dice, no hay otro profeta fuera de él porque él es el profeta de profetas. Todavía la gente y las sectas dicen, o las religiones dicen que hablan de ciertos profetas que quisieron encontrar esta verdad, pero se desviaron o se salieron de la palabra de Dios y la divinidad de Dios, de la guianza del Espíritu Santo. Entonces ellos no llegaron a entender que el único profeta que vino a poner el pomo encima, el profeta de profetas es Jesús. Por eso es que dice que es el rey de reyes y señor de señores. Ajá, entonces, porque del Señor da la sabiduría, dice el conocimiento y ciencia, y brotan de sus labios. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia prudencia o en tu propia inteligencia, dice otra versión. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y huye del mal. O sea que nosotros, cuando algo no entendamos, cuando algo querramos hacer,
primero consultar con Él. Señor, me conviene esto, haré esto, Señor, ¿cuál es la voluntad tuya? Dirígeme, guíame. Entonces, para que no sea la sabiduría de nosotros, sino que sea que la opinión de Dios que nos dé la confirmación de lo que queremos hacer y que para que la gloria sea para Él. Porque nada roba su gloria, dice la Biblia. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y huye del mal. Estamos hablando de la sabiduría que es fundamental como el temor de Jehová, siendo Dios el principio del conocimiento y es un regalo divino para vivir rectamente. Se describe como una guía protectora y valiosa superior al oro. Así como las personas anhelan el oro, dije, que es un metal que brilla, un metal que brilla entre los metales, que es puro. Así nosotros tenemos que buscar a Dios como ese oro refinado, ese oro puro. Entonces se encuentra principalmente en los proverbios, ese oro. El Proverbio 1.7 dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, porque de Jehová viene la sabiduría y su boca, y viene el conocimiento y la inteligencia. Mirad pues cómo andéis, dice, con inteligencia, dice el proverbio, y así lo dice también el apóstol Pablo en sus cartas. Dice: mirad pues cómo andéis con inteligencia, no como necios, sino como sabios. ¿Qué dice Jesús sobre la sabiduría? Jesús es el sabio de los sabios. Él es el sabio porque Él sí traspasó todo. Él sí cumplió la ley y Él es el Rey de reyes, Señor de señores, el alfa, el omega, el principio, el fin, el primero y el último. Es el profeta de profetas, porque del Señor es la sabiduría, el conocimiento y ciencia, y brotan de sus labios. Confía en el Señor de todo tu corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. No seas sabio en tu propia opinión, más bien teme a Jehová y huye del mal. ¿Qué dice Santiago 3.13? Santiago 3.13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo muestre con su buena conducta. Fíjese que aquí habla de que es la conducta cuando usted tiene la sabiduría, su conducta es la que va a hablar. Y dice: wow, esa señora es prudente, wow, esa persona es humilde, esa persona es callada y deja que otros hablen y en su tiempo habla él. Entonces eso se llama ser prudente, sí, ser prudente. Pensar que nosotros todos lo sabemos. No, nosotros no sabemos. Todavía estamos en un proceso de aprender y la palabra de Dios nunca se deja de aprender. Cada día el Señor nos va mostrando en las experiencias de la vida que andamos, nos va mostrando que lo necesitamos a Él y que Él es el único que nos puede dar las respuestas sabias para que nosotros actuemos en esta tierra. Ahora, entonces dice que Proverbios 14 del 16 al 18, el sabio. Él dice que el sabio teme y se aparta del mal. Mas el sabio teme y se aparta del mal. Mas el insensato se muestra insolente y confiado. El que fácilmente se enoja y hace locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. Los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. Fíjese qué lindo. Dice que los simples heredarán la necedad, mas los prudentes se coronan de sabiduría. ¿Qué dice Proverbios 2 al 5? Y dando oído a la sabiduría, inclinando tu corazón al entendimiento. Si clamares a la inteligencia y al entendimiento, alza tu voz. Y si como a la plata te buscas y las procuras como los tesoros escondidos, entonces entenderás, dice el Proverbios, voy por el 4, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. ¿Cuáles son las 4 formas o maneras que Dios nos da en la sabiduría? Dice que la forma para que nosotros lleguemos a mantener esta sabiduría, a buscar esta sabiduría, es a través de la Biblia, es a través de la oración, es a través del Espíritu Santo y es reuniéndonos como cristianos sabios con nuestros hermanos, así como estamos aquí. ¿Ves? ¿Por qué estamos aquí? Porque queremos aprender de Dios, porque queremos la sabiduría de Dios, queremos que Dios nos hable, queremos que dice: wow, Dios, cómo me abrió el entendimiento, cómo Dios me habló. Yo tenía pensado hacer tal cosa, pero ya Dios me habló en la palabra. Por eso es importante, y qué lástima que la gente está como dormida,
Pero bueno, un día los despertará Dios porque los tiempos vienen más duros y la gente va a tener que ir de allá para acá buscando a Dios. Y lo triste es que va a haber un tiempo que las puertas del cielo se van a cerrar porque ya no va a haber más tiempo para la gente que no quiere buscar del Señor. Pero bueno, nosotros los dejamos ahí. ¿Cómo podemos adquirir sabiduría en tiempos difíciles? A través de sermones, en podcasts y con hermanos que nos reunimos en grupos mediante el temor del Señor, que predican la verdad. El estudio de la palabra de Dios aplicando nuestras enseñanzas a nuestra vida, aplicando sus enseñanzas a nuestra vida. Entonces dice que el tema es la sabiduría de Dios. Dios quiere que su pueblo sea sabio. Mire, estamos en un tiempo donde la Biblia dice que los hijos del diablo son más astutos que los hijos de Dios. Y es verdad porque a veces tiene más, supuestamente más sabiduría el hombre inicuo, el hombre impío, el hombre malo. Supuestamente tiene más sabiduría, pero es más sagaz, no con la sabiduría verdadera del temor de Dios. Pero entonces los hijos de Dios no tenemos esa sabiduría a veces. Ellos corren más rápido que nosotros. Entonces nosotros tenemos que buscar la sabiduría que viene del cielo para que el enemigo no nos coja ventaja. Hay dos clases de personas. Dice que Dios quiere que su pueblo sea sabio. Hay dos clases de personas que muestran dos caminos opuestos en la vida. El necio y la persona es la persona terca y malvada que odia o ignora a Dios. Esa es la persona. Y esos son los tiempos que estamos viviendo ahora, que a lo bueno le dicen, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Estamos viviendo un tiempo que no quieren saber de Dios. No quieren, el mismo estado donde estamos no quiere que se proyecte la verdad de Dios. No quiere que el Hijo conozca la verdad de Dios y camine en estos caminos de sabiduría y de bendición. Entonces detiene la bendición. Ustedes por las noticias, ellos se alegran con el mal para que el pueblo camine en ciegas, para que el pueblo tropiece, en vez de dejar que el pueblo de Dios, los hombres que Dios ha puesto, traigan esta verdad para que el pueblo no tropiece en piedra, no tropiece en la oscuridad, sino que camine el camino recto agradando a Dios, porque a ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa toda la porquería que ponen en esa televisión y en todos los medios, las redes sociales. Entonces, pero qué lindo, porque todavía hay un grupo, dice la Biblia, todavía hay un remanente que no ha doblado su rodilla ante los dioses paganos ni ante los baales, como dice la Biblia, ante dioses mentirosos. Todavía hay un grupo de hermanos, grupo hablando generalmente y mundialmente, que todavía tienen temor de Dios a buscar la verdad y a no hacer lo malo. Entonces dice que el sabio quiere conocer y amar a Dios, y la importancia es cuando elegimos seguir el camino de Dios y Él nos concede sabiduría en su palabra, en la Biblia, nos da dirección para saber cómo vivir con rectitud y tener relaciones saludables y tomar direcciones correctas. Las relaciones. En el libro de los Proverbios nos da consejos para que desarrollemos correctamente nuestras relaciones personales con amigos, con familiares, con compañeros, en el trabajo, con nuestra familia. Cada relación debemos mostrar amor y dedicación y altas normas morales. Para relacionarnos correctamente con la gente debemos ser consecuentes, sensibles y disciplinados a utilizar la sabiduría de Dios. Si no tratamos a los demás de acuerdo con la sabiduría de Dios, nuestras relaciones van a sufrir. Entonces sufrirán nuestras relaciones. Pero qué lindo cuando usted quiere más bien el bienestar del hermano, porque hemos encontrado gente que más bien no le gusta, tienen envidia, tienen celos, tienen contienda, en vez de estar agradecidos porque prospera, por el que sale adelante. Entonces nosotros lo que tenemos es que más bien es agradar a Dios. Señor, qué lindo que mi hermana, mi vecina esté en alto, está caminando por la bendición tuya, pero el diablo eso no le gusta, porque él lo que quiere es tener dormida a la gente, aplastada a la gente y en el piso. Pero tenemos un Dios que levanta al caído, el Dios que dijo que no nos va a dejar en vergüenza donde quiera que estemos, porque Él es nuestro Dios y Él quiere lo mejor para nosotros. Dice que lo que hablamos, lo que decimos es nuestra verdad, lo que decimos muestra nuestra verdad, actitud hacia los demás y revela cómo somos en verdad. Nuestras palabras muestran cuánta sabiduría adquirimos. Para ser sabios, cuando hablamos debemos tener control propio y nuestras palabras deben ser sinceras y seleccionadas. Dice, ¿cómo trabajamos? Dios controla el resultado final de todo lo que nosotros hacemos.
Todo el trabajo que hacemos en esta tierra, dice que Dios lo tiene controlado todo. Todo lo que hacemos, tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestro trabajo con diligencia. ¿Cuál es el trabajo? Lo que está haciendo Isabel, que ya le invito a usted, este es el trabajo, está haciendo con diligencia, que invita a Sarita, haciendo con diligencia, que Winder, bueno, en su tiempo viene. Entonces, Winder, que por Winder vino la hermana Isabel. Entonces, esa es la diligencia. ¿Cómo estamos trabajando? Dios nos está observando, Dios está en control. Entonces, debido a que Dios dice que tenemos la responsabilidad de llevar a cabo nuestro trabajo con diligencia, disciplina y no debemos hacerlo con pereza. Dice, debido a que Dios juzga nuestras maneras de vivir, debemos trabajar con determinación. Nunca debemos ser flojos ni mediocres. Cuando ponemos en práctica nuestra habilidad en las manos de Dios, se van a multiplicar. El éxito, aunque la gente trabaja arduamente a fin de adquirir dinero y forma ante los ojos de Dios, tener éxito consiste en tener una buena reputación, un carácter recto, la devoción espiritual para obedecerle a Él. Una relación exitosa con Dios vale para toda la eternidad. Lo que usted haga aquí, allá en la eternidad también lo va a tener. Entonces, porque Dios sabe calificar a sus hijos que quieren caminar en esta voluntad de Él. El apóstol Pablo dijo en sus cartas, todo es perecedero. Usted no se mate tanto en este mundo porque todo se va a quedar. Y dice que, mire, dice porque hasta con el uso se deshace. O sea que estas cosas materiales, gloria a Dios, porque a veces no las podemos adquirir. A veces decimos, estoy corte de dinero, estoy pagando aquí, estoy pagando acá, porque esta vida es así, continua. Pero a veces cuando venimos y Dios nos hace un milagro bueno, yo le voy a decir que hasta de la calle hay gente que bota cosas y digo, ay, me sirve la silla, y yo me la llevo. Lo que es basura para uno es bendición para mí. Entonces solo adquirir esa silla que yo no la podía comprar es bendición de Jehová. Es un milagro para mí decir, wow, mira que tengo ya la silla. Entonces nos damos agradecimiento por lo material, por lo físico que necesitamos y todo lo que necesita nuestra vida, porque con todas estas cosas caminamos con una estufa, con una refrigeradora, con un microwave, caminamos con una lavadora, con una secadora, con el baño, con todo lo que necesitamos para estar cómodamente. Entonces espero que estas cosas materiales no nos quiten el enfoque de Dios. Mire, yo a mi esposo siempre le digo, el día del Señor es el día del Señor. Si hoy usted está en ayuno, no conteste teléfono, porque usted está concentrado en Dios. Si hoy es el día que está haciendo el mensaje de Dios, contéstele otro día. Pero porque a veces es verdad, usted tiene que saber disciplinarse, porque entonces contéstele porque usted está concentrado en la palabra de Dios y el Espíritu Santo es sensitivo. El Espíritu Santo ya vino una persona, usted le contestó, ya lo desubicó de lo que está haciendo. Entonces lo que Dios quiere para su pueblo es que usted busque la dirección y la guianza del Espíritu. Entonces yo siempre le digo así. Ahora, dice que una relación exitosa con Dios vale para toda la eternidad. El apóstol Pablo dijo que en sus cartas todo esto es perecedero. Nuestros recursos, tiempo, talento proviene de Dios. Debemos hacer el esfuerzo de utilizarlos con la sabiduría de Él. Me dice si lo alcanzo, pero es que esto está, es como el panal, dice la Biblia, que está pura miel, que hay que comer más y más. Entonces, sí, con proverbios, ya viene la parte física ahorita, no se me vaya al espíritu de la carne, esté en el espíritu del espíritu del corazón. Dice, Proverbios 4:7 dice, sabiduría ante todo adquiere sabiduría e inteligencia. La Biblia habla mucho de adquirir sabiduría y se define dando ejemplos y luego muestra lo que ocurre. Cuando no actuamos con la sabiduría, en el libro de los Proverbios contrata el sabio y el necio. O sea que cuando no actuamos con sabiduría, nos volvemos con la necedad. Pero cuando actuamos con la sabiduría, somos sabios en la opinión de Dios, en la palabra de Dios. Y nos dice que el temor del Señor es el principio de la sabiduría, dice. Así que aprendemos sabiduría cuando aprendemos a vivir en el temor del Señor. Dice que la sabiduría es cuando hemos alcanzado madurez en esta verdad y hemos puesto en práctica la palabra de Dios. El temor del Señor es una reverencia a Él y el temor de Dios consiste en respetarlo, obedecerlo, someternos a su disciplina, adorarlo con temor. Ese es el temor del Señor, que es una reverencia. El temor de Dios consiste en respetarlo, consiste en obedecerlo, en someternos a su disciplina, adorarlo con temor.
Los que temen al Señor somos conscientes de que en su amor nuestro Padre Celestial está observando y evaluando todo lo que pensamos, decimos o hacemos. Cuando vivimos con una sensación de que Dios está cerca, entonces eso es lo que nosotros tenemos el temor de saber los pasos que tenemos que dar, ¿verdad? Cómo vivir, cómo caminar y cómo hablar, cómo decir y cómo pensar, cómo actuar, sí. Tomamos decisiones, dice que cuando nosotros estamos en ese temor, cuando nosotros vivimos en una sensación de que Dios está cerca de nosotros, tomamos decisiones más sabias. Ejemplo, un niño intratable se sentirá motivado o comportándose mejor con la supervisión de un padre. Si usted es un niño al abandono, ese niño no tiene temor de nada, ¿verdad? No va a tener temor de nada, está incontrolable. Pero si ese niño sabe que está una persona mayor, está un padre, está una madre, entonces va a tener más control en su vida. Y va a ser, porque va a ser mejor la supervisión de un padre. Y del mismo modo podemos saber lo que Dios dice de nosotros, ¿verdad? Si nosotros tenemos de Dios, sabemos que tenemos un padre a quien rendirle cuenta. Y entonces nos disciplinamos, nos determinamos en Él, le buscamos a Él con más corazón. Dice aquí, ya termino, dice acá, saber una situación, pero el conocimiento de nosotros está, dice que Dios está en el conocimiento y Él está observando y activando, nos motiva a obedecer. Encontramos la sabiduría en su palabra. En el Salmo 19, 7, 14 dice, Él hace sabio al sencillo. Mira, es una palabra que marca, qué lindo, porque cuántas personas años atrás no había una teología bíblica. ¿Cuántas personas años atrás no habían maestros, no habían pastores llenos del Espíritu? Empezaban ellos el Evangelio y Dios tengo un testimonio de una señora en Honduras que de un río donde lavaba la ropa para poder sostener su casa, desde ese río la levantó el Señor y la hizo una mujer sabia porque caminaba con la dirección. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el mejor maestro que nos puede enseñar. ¿Ve? Entonces, en aquel tiempo no habían estos maestros, no habían pastores, empezaban a levantar el evangelio, a sacar el evangelio. Es más, el evangelio estaba escondido, estaba escondido. Yo todavía tengo conciencia cuando estaba pequeña que nunca oí que me hablaran de la salvación de Cristo. Por eso ahora cada vez que yo encuentro una persona en la clínica, en el doctor, estos son 33 años en el evangelio, los buses, agarraba 3 buses y los 3 buses les predicaba a la gente. ¿Por qué? Porque cuando desperté mi corazón de que había un Dios que salvaba al mundo de pecado y que traía salvación y vida eterna, entonces había una conciencia en mi corazón de que tenía que predicarle, tengo que predicar este evangelio hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque es necesario proyectar al que nos dio la vida, proyectar al que ha hecho milagros y maravillas, proyectar a Jesucristo que fue hasta la cruz del Calvario y que murió por nuestros pecados para dar una vida mejor. ¿Por qué nos da una vida mejor? Porque estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro corazón estaba lleno de rencor, de odio, de todo lo que el mundo agarra, porque dice que ahí donde está escondido en el corazón todo lo malo. Entonces tengo la obligación de agradecerle a Dios y de predicar esta verdad. Dice, él hace sabio al sencillo y así nos volvemos sabios cuando estudiamos la palabra y la aplicamos a nuestra vida. La ley de Jehová es perfecta, dice este salmo, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. También desarrollamos la sabiduría cuando aprendemos de nuestros errores. Cuando usted aprende sus errores, usted no va a volver a fallar. Porque usted dice, no, ya tuve una experiencia. Y desgraciadamente Dios nos habla por todo lado, pero no somos obedientes. Entonces nos habla por el maestro, nos habla por el pastor, nos habla por una alabanza, nos habla hasta por el burro de Balán, habló el Señor, más que el profeta. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros hasta que no pegamos en la propia piedra, como dijo el cantante, hasta que no chocamos, hasta que no pegamos contra la pared, entonces no aprendemos. Pero hay que aprender de los errores. Cuando tenemos una dificultad, un problema, de ese problema saquemos lo bueno, no quedarnos quejando, ay, ¿qué es lo que me pasó? Que mira, que no sé qué, que no sé cuánto. Es como que si yo dijera ahora mismo, ay, 22 añitos caminé con mi hijo, a los 22 me le dio el cáncer en la sangre y ahorita a los 23 años él falleció. Y si yo me estuviera lamentando, entonces yo no sigo adelante, me quedo estancada. Yo lo que hice es que lo descansé, se lo di al Señor. Mire, Señor, así como Abraham dio a Isaac para que lo sacrificara, ¿verdad? Para sacrificarlo, entonces
Así se lo entregué. Mire, Señor, usted me lo dio, yo se lo entrego a usted. Entonces, porque yo sé dónde está él parado y dónde está allá en el cielo. Está en la presencia de Dios, ¿verdad? Está en lugares celestiales como junto con Cristo Jesús, Señor nuestro. Y entendí y pude, por eso es la fortaleza en mi corazón, porque pude entender de oírle de su boca, decir, mami, nosotros venimos a esta tierra con un propósito. Venimos a llevar esta verdad y a servir a Dios en cualquier área del ministerio, de donde quiera que estemos. Y después que hemos cumplido, el Señor nos lleva. Entonces, de ver su dedicación, que él dijo, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo angosto, ni lo profundo, me va a poder separar del amor de Dios. Entonces, quiere decir que ni los ángeles, imagínense que dice que ni los ángeles que son ministradores de nosotros, nada. Entonces, ¿por qué? Porque él estaba seguro a dónde iba y en dónde está. Porque cuando nosotros pasamos de vida a la muerte, nosotros lo que se va a podrir y se va a deshacer es este cajón que tenemos, este garapacho o este estuche, como usted quiera decirle. Esto es lo que va a la tierra, pero el espíritu va con el Señor. Lo bonito es que usted pueda haber limpiado su corazón durante estuvo en esta tierra. Que usted pudo quitarse todas aquellas cosas, actitudes negativas o cosas que ni a Dios le agradan, ni le agrada al mundo. Entonces, a las personas. Entonces, también desarrollamos los sabios y los necios, dice, ejemplo, los sabios aprenden sus errores y no repiten el pecado. Fíjese, desarrollamos sabiduría cuando aprendemos de nuestros errores y todos cometemos errores, pero la diferencia es entre que los sabios y los necios. Dice que los sabios aprenden de sus errores y no repiten el pecado. Los necios vuelven una y otra vez porque siguen obteniendo los mismos resultados. O sea, por el mismo pecado, porque no hay un arrepentimiento. Sí, porque no hay un arrepentimiento completo, no hay un pare donde ellos digan, estoy mal, me arrepiento. Si iba para la izquierda y Dios me dice por la derecha, pues me devuelvo. Ese es el arrepentimiento, es cambio de mente. Si Dios le dice, váyase por la izquierda, váyase por la izquierda, no se va por la derecha. Entonces tenemos que ser disciplinados y oír la voz de Dios, porque es bien importante. Yo le puedo hablar todo este libro y Dios me quiere hablar a mí. Pero si yo no tengo un tiempo de descanso, un tiempo de meditación, ¿cómo yo voy a oír a Dios? ¿Verdad? Dios le quiere hablar a usted acostado, Dios le quiere hablar sentado solo y escuchar a dónde Dios lo quiere llevar. Porque a veces hablamos más que lo que oímos. Tenemos que agudizar el oído para oír la voz de Dios. Proverbios 26:11 dice, como el perro vuelve a su vómito, así es el necio, repite su necedad. Y va a decir, como el pueblo vuelve a su vómito, así es el necio, repite su necedad. En una ocasión me pasó de que una persona que conocí había conocido al Señor. Y era un hombre que buscaba de Dios, pero en eso no siguió, le dio gusto a sus deseos carnales, a su mundo, y entonces yo le dije a una hermana, ¿cómo usted ve esto? Le digo que conocía la verdad, caminaba la verdad, y ¿sabe lo que me contestó? El perro vuelve a su vómito, vuelve a su charco, porque no quiso perseverar y buscar la dirección de Dios. Por el perro vuelve a su vómito, y así es el necio, repite su necedad. Sin embargo, para obtener sabiduría, evadamos nuestra necedad desde la perspectiva de Dios y establecemos límites personales para no repetirlas. Tenemos que andar con la sabiduría de Dios. La sabiduría implica ver la vida desde la perspectiva de Dios, actuar como corresponde, a quitarnos los pensamientos terrenales para ver la vida a través de un lente grande. Y este lente grande es la palabra de Dios, porque esta palabra es la que nos habla, dice, como con un espejo. Y tenemos, por supuesto, el ejemplo de Cristo, ¿verdad? Porque él dice, varón perfecto, tentado en todo, pero no pecó. Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Entonces, en una ocasión una señora me dijo que ella sabía toda la Biblia. Entonces vino una hermana que estaba conmigo y le dijo, sí, Satanás se sabe la Biblia de atrás para adelante, le dijo, pero nunca se convierte, le dijo una verdad, nunca se convierte, le dijo. La vida no gira en torno a nosotros, tiene que ver con Dios, solo somos pequeñas piezas del plan de Dios. Tenemos que hacer oraciones sabias. Decir, Señor, ayúdame a ver desde tus perspectivas y a tomar decisiones que te agraden a ti. Cuando nuestros objetivos
es la gloria para el Señor, nuestras decisiones tendrán más posibilidades de ser sabios. Y tengo un montón de versículos que no se los voy a leer, pero dice Proverbios 3, 5 al 6, que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Y Proverbios 31 dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque una mujer sabia, dice, ¿ves? Ahí usted lo lee después, el mujer virtuosa. El Proverbios 3 del 5 al 6. Y Santiago 1:5 dice pedir con fe, pida con fe, no dudando, porque nosotros tenemos que tener la fe de Dios, la fe en Cristo Jesús como la fe de Abraham. También dice que Proverbios 3:1 que es la mujer virtuosa, que es Proverbios 31 que es la mujer virtuosa, que es la mujer sabia, cómo guiar sus hijos, cómo guiar su casa, cómo guiar su esposo, cómo agradar, guiar su hogar. Proverbios 15:22 porque es valiosa la multitud de consejeros, dice que en nosotros, entre más consejeros, entre usted busca una persona con sabiduría, sabia, para pedirle cualquier consejo. Y entre la multitud de consejeros, es mejor la sabiduría, porque uno le va a dar una opinión y usted saca la esencia de lo que le quiere arreglar esa situación, ese problema que quiere que la persona la aconseje. La conclusión es, la palabra proverbio se deriva de una palabra hebrea, se describe de una palabra hebrea, que significa administrar o gobernar. Son consejos que nos ofrecen dirección para gobernar nuestra vida. Cuando lea usted proverbio, recuerde que conocer a Dios es la clave para adquirir la sabiduría. Escucha los pensamientos y las lecciones del hombre más sabio del mundo, que era el rey Salomón, ¿verdad? El hombre más sabio del mundo. Aplique estas verdades a su vida y no solo lea estos proverbios, póngalos en práctica. El rey Salomón instruyó a los jóvenes de su época como un padre aconseja a su hijo. Y por eso es que dice que son consejos. Son útiles para todos los creyentes, ya sean hombres, mujeres, jóvenes, ancianos. Cualquiera que esté buscando la sabiduría se beneficiará de estos consejos sabios. En la sabiduría para los jóvenes, el rey Salomón trajo la sabiduría para los jóvenes, la sabiduría para todos y la sabiduría para los líderes que quieren servir en los ministerios, en la iglesia. Entonces, busque mejor la sabiduría del cielo y el mejor sabio de sabios se llama Jesucristo, porque ese sí vino aquí con la sabiduría de Dios. Es más, cuando él le dijo, consumado es, Señor, le dijo, la obra está hecha. Porque él llegó hasta un madero a derramar su sangre, dice que no abrió su boca, lo escupían y no hablaban, lo tildaban, le tiraban saliva, lo torturaron, pero fue un hombre que no abrió su boca, sino que fue hasta la muerte de cruz. Y ese sí venció, porque ese sí era el sabio de sabios. Ese no se puso a pelear como nosotros peleamos con el vecino, sí, no. Nosotros tenemos que ser prudentes con la sabiduría de Dios, porque la Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Los demonios están en el ambiente, pululan en los aires, dice. Por eso es que el diablo no viene aquí a dañar el matrimonio, a solo dañar el marido, no. Es que todo esto daña la comunidad, daña al familiar, daña a los hijos, daña a la esposa. Entonces el diablo no solo viene a agarrar al que lo atrapa en el adulterio, sino que quiere matar a la mujer y a los hijos también, porque lo que trae es muerte, es lo que quiere es muerte, es padre de mentiras. Dice que es ladrón, que hace fraude, ladrón que hace fraude, que roba y que mata. Satanás vino a matar, a robar y a destruir, pero Cristo vino a traer vida y vida en abundancia. Le damos gracias a Dios en esta hora. Gracias, Señor, por tu palabra. Danos sabiduría, Señor. Ya tú nos has dejado este manual, Señor, para que nosotros caminemos por él, Padre. Cuando tengamos cualquier situación, lo mejor que podemos hacer no ir al vecino a contarle el problema, Señor, sino ir a tu presencia, Señor, así como hermana Isabel ha abierto su puerta, Señor, porque algo grande va a venir en este lugar, Señor. ¿Cómo lo harás? Yo no sé, Padre, pero tú eres el Padre por excelencia, Señor. Tu palabra dice, Señor, que si el hijo terrenal, el hijo le pide un pedazo de pan, no le va a dar una piedra, y si le pedís un pescado, no le va a dar un escorpión, Señor. Cuánto más ella, Señor, que es tu hija, cuánto más nosotros, cuánto Winder, Señor, cuánto Sarita, cuánto mi esposo, cuánto Lady, Señor, y cuánto mi vida.
no nos vas a dar, Señor, cualquier cosa, porque somos tus hijos, nos vas a hacer la provisión diaria, nos vas a bendecir con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Querido Dios.